gusto saludarlos una vez más y poder continuar con ustedes estudiando nuestra colección acerca de las parábolas de Jesús. Y en esta ocasión vamos a hablar de otra parábola que le he llamado el ayuno y la boda. Y usted se preguntará, ¿dónde está esa parábola? Yo sé que muchos de ustedes de repente nos hemos acostumbrado a leer la palabra de Dios y encontrar títulos dentro de ello donde nos van describiendo el nombre de ciertas parábolas y se nos ha quedado como tal. Pero déjenme decirles algo, cuando se escribió la palabra de Dios, no se le puso el título como hoy lo conocemos. Los estudiosos de la Biblia, los teólogos, han tratado de ponerles nombre para de alguna manera poder distinguir ciertos pasajes. Por eso hemos hablado acerca de que una parábola es una narración breve y sencilla que encierra una verdad moral, pero que a la vez trae una revelación espiritual, pero lo hace de una manera comparativa. De tal modo que muchas de las historias que Jesús contaba lo hacía comparando. De tal modo que hay ocasiones en que Jesús les estaba hablando en parábolas y no necesariamente les estaba diciendo, oigan, escuchen, hoy les voy a hablar en parábolas, sino Él simplemente narraba. Por eso esta parte de la Biblia, y creo que ustedes se habrán preguntado eso también cuando vimos acerca de la lámpara debajo del almud, y muchos no lo conocían como una parábola. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar hoy? Les decía yo, el ayuno y la boda. ¿Y dónde está? Lo vamos a ver en el pasaje de Lucas, en el capítulo 5, del versículo 33 al 35. Dice la palabra de Dios: entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán. Esa es la historia. En estos 3 versículos nos narra una historia. Pero ¿de dónde viene esto que le preguntan a Jesús? ¿Y de dónde viene su respuesta? Si nosotros leemos el contexto del capítulo 5, nos vamos a dar cuenta que poco antes de eso, Jesús había pasado por la ciudad y había visto a Mateo, que en otras versiones se le conoce como Leví, un recaudador de impuestos, y lo llamó para que sea parte de sus 12. De tal modo que Mateo, agradecido, esa noche le invitó un banquete en su casa, e invitó a muchos publicanos y a muchos pecadores. Pero como en todas las historias de Jesús, siempre habían unos entrometidos, los famosos fariseos, los famosos escribas, que se metían a escuchar todo lo que Jesús estaba diciendo, para buscar ocasión para poder acusarles, porque no estaban de acuerdo con lo que le enseñaba. Bueno, entonces de repente se le acercaron, si vemos los contextos en el libro de Mateo y en el libro de Marcos de esta historia, nos aclara que aquellos que le preguntaron a Jesús acerca del ayuno y de por qué sus discípulos no ayunaban, eran los mismos discípulos de Juan y los mismos discípulos de los fariseos. De tal modo que ellos procuraban o trataban de cuestionarle a Jesús ciertas acciones de sus discípulos. Por eso les menciona acerca del ayuno, una verdad espiritual que está contenida en la palabra y que podemos definir que el ayuno es un acto de abstenerse total o parcialmente de comer o beber u otros placeres por un periodo de tiempo determinado para enfocarse en Dios. En términos generales, eso es lo que es el ayuno.
No siempre el ayuno es dejar de comer, a veces es dejar ciertos placeres o cosas que nos gustan, de tal modo que podamos enfocarnos, dedicar ese tiempo para estar en la presencia con Dios. Pues bien, Jesús en este pasaje, déjenme decirles algo. En este pasaje Jesús no está diciendo ni estaba diciendo que ayunar es malo o que no se deba de hacer, y mucho menos que no tenga ningún sentido practicarlo. Jesús no estaba diciendo eso, al contrario, Jesús afirmaba que hay tiempos en los que es necesario ayunar, porque el ayuno tiene muchos beneficios espirituales. Tanto así que Jesús mismo ayunó. La Biblia nos habla que Jesús era un hombre que también ayunaba y oraba. Entonces, Jesús no está diciendo que está mal, pero él entendió las intenciones de aquellos que le estaban preguntando acerca de ello. Por eso, el día de hoy, en este pasaje, que como les decía yo, le hemos llamado el ayuno y la boda, porque está hablando de ayuno y está hablando de los que están en boda. ¿Cuáles son los misterios del reino? ¿Qué es lo que tiene encerrado Dios y Jesús en este pasaje que nos pueden servir de enseñanza en nuestra vida, en nuestro desarrollo espiritual, en nuestro crecimiento, en el conocimiento de la palabra y sobre todo desarrollar cada uno de los propósitos que Dios nos ha dado a usted y a mí? Entonces hoy vamos a ver acerca de esos misterios. Recuerden que las parábolas, y Jesús se los aclaraba, lo decíamos al principio de toda esta colección, de que Jesús lo que quería transmitir a través de las parábolas eran los misterios del reino. Y en este caso hay misterios que también necesitamos entender de parte de Dios, y con la ayuda de la revelación del Espíritu Santo vamos a la palabra y a ver qué nos dice. ¿Qué misterios vemos acá? Déjenme decirles que en el reino hay diferentes tipos de personas. En el reino de Dios hay diferentes tipos de personas que nosotros necesitamos identificar o también identificarnos nosotros. Por eso, eso es lo que encierra este pasaje. ¿Qué tipos de personas vemos en este pasaje? Número 1, quienes cuestionan las cosas espirituales. Hermanos, en el reino también hay personas que cuestionan las cosas espirituales. ¿Y qué es cuestionar? Hacen pregunta, quieren saber, pero muchos de ellos no lo hacen con una buena intención, sino como estos discípulos, sobre todo los fariseos, que procuraban meter zancadillas, como decimos, o simplemente hacer que Jesús se equivocara para tener ocasión de acusarlo. Y precisamente regresamos al pasaje de Lucas en el capítulo 5, el versículo 33 nos dice: entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? ¿Se dan cuenta que aquí están estos discípulos cuestionando a Jesús y cuestionando las cosas espirituales? ¿De qué están hablando? Del ayuno y de la oración, que son dos armas poderosas que Dios nos ha regalado en el mundo espiritual. Por eso el apóstol Pablo decía que nuestras armas no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios. Entonces, ¿qué vemos acá? Que hay mucha gente que cuestiona las cosas espirituales. Cuestionan ¿por qué? Porque quieren aprender. Es verdad, hermanos. Hay discípulos sinceros que cuando no conocen algo, preguntan porque quieren aprender. Entonces cuestionan porque quieren aprender. Pero también hay personas que cuestionan
porque no están de acuerdo. Y eso es lo que pasaba con estos discípulos. Decían, nosotros ayunamos, ¿por qué los tuyos no? No estaban de acuerdo que ellos, como seguidores de Juan, como seguidores de los fariseos, ellos sí ayunaran, sí oraban, pero los que seguían a Jesús no lo hacían. Y entonces por eso vemos que hay personas que cuestionan porque no están de acuerdo. ¿Qué otra cosa vemos? Cuestionan porque les gusta criticar. Y eso es lo que estaban ellos, sus intenciones eran criticar las acciones que estaban haciendo los discípulos de Jesús. Hermanos, es más, déjenme decirles algo. Hay personas que se unen con sus enemigos para dañar a otros. Y eso es lo que estaban haciendo estos. Porque usted sabrá que los fariseos no aceptaban a Juan el Bautista como un profeta. Al contrario, se enojaban por sus enseñanzas. De tal modo que eso se trasladaba a sus discípulos, y entonces los discípulos de los fariseos no se llevaban con los discípulos de Juan el Bautista. Sin embargo, para cuestionar a Jesús, para criticarlo ahora por lo que estaban haciendo sus discípulos, ahora sí se unieron para dañar, para criticar, para juzgar a los otros. Y así pasa hoy en día, hermanos. Hay mucha gente que aún se une con sus enemigos para dañar a otros. Y por eso cuestionan. ¿Qué otra cosa vemos? Cuestionan porque juzgan lo que no saben. Y hay mucha gente que al no saber las cosas simplemente abre la boca, cuestiona sin querer entender realmente lo que pasa. No conocen y aún así juzgan las cosas. ¿Qué otra cosa vemos? Que juzgan porque quieren copiarlo de los otros. Hay mucha gente que ve en diferentes iglesias que hacen ciertas cosas y quieren también copiarlo y establecerlos en su iglesia y quieren que se haga. Pero muchas veces se olvidan que cada iglesia tiene un propósito. De tal modo que cada iglesia tiene su propia visión y su propio llamado. Hay iglesias que están llamados a evangelizar y ven cómo la iglesia evangeliza. Hay otras que están dedicadas a la alabanza, salen en los parques, salen a diferentes lugares llevando alabanza. Hay otros que se dedican haciendo obras de caridad. Hay diferentes. Se recuerden que en el cuerpo de Cristo somos diferentes miembros y cada miembro tiene una función. Pero hay gente que quiere a fuerzas tomar de uno, tomar del otro, tomar del otro y hacer una mezcla, y eso nunca será bendición. Por eso es que cuestionan todas las cosas. Por eso dicen, ¿por qué los de allá sí lo hacen y nosotros no lo hacemos? Que era lo que les estaban diciendo. Por eso, hermanos, el primer grupo de personas que encontramos, como decíamos, personas quienes cuestionan las cosas espirituales. Pero hay otro grupo que aparece en este pasaje. ¿Cuál es? Quienes quieren imponer sus conceptos espirituales. Hay personas que quieren imponer sus conceptos, sus ideas, su modo de pensar con respecto a las cuestiones espirituales. Es más, sus propias revelaciones, que muchas veces ni siquiera son revelaciones de parte de Dios. Donde lo vemos, Lucas capítulo 5, versículo 34, dice, Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? ¿Dónde vemos? Jesús entendió que lo que estos discípulos querían era que Jesús hiciera que sus discípulos, que la gente que le seguía, también ayunaran y oraran. Ellos querían imponer ese concepto espiritual que, como les decía, no es malo ayunar, no es malo orar, al contrario, es una gran bendición. Pero hay momentos y sin embargo esta gente quería imponer. Por eso Jesús le dice, ¿acaso quieren ustedes que los que están de bodas ayunen? Por eso vemos que hay gente así, hermanos, en todos lados. Quieren que se haga lo que ellos hacen. En otras palabras, solo sus acciones son las buenas. Lo que los demás hagan no está bien. Por eso quieren imponerse, quieren hacer lo que ellos, o que se haga lo que ellos hacen y de la manera en que ellos lo hacen y como ellos lo hacen. Y no dan oportunidad a esa diversidad de operaciones de Dios, como nos dice en 1 Corintios.
Por eso es importante esto. Quieren también que se haga como ellos dicen, de tal modo que para ellos solamente ellos tienen la razón. Nadie más. Solo ellos tienen la razón y por eso quieren que se haga como ellos lo dicen, imponiéndose, tratando de imponer sus conceptos espirituales, porque aquí estamos hablando de oración y ayuno, y eran conceptos espirituales. Entonces hay gente que así es, así lo hace, pero también hay quienes quieren que se haga solo sus ideas. ¿Por qué? Porque dicen que solo ellos tienen revelación. Déjenme decirles que yo he escuchado a 2 que 3 que le ha dicho y que ha mencionado que solamente Dios le habla a él. Y eso es muy grave. ¿Por qué? Porque Dios nos habla a todo aquel hijo que dispone su corazón de manera sincera para ir a la presencia de Dios y buscar de Dios. Por eso, hermanos, hay gente que así hay en las iglesias. En el reino de Dios hay gente que se quiere imponer sus conceptos espirituales, tratando de decir que solamente ellos tienen revelación. Y eso no es correcto. Y eso se dio cuenta Jesús de estas personas que vinieron a hacerle una pregunta. Por eso Jesús les contestó con una historia. Con la historia de unas bodas, donde les dice, pretenden ustedes que los que están de boda se pongan a ayunar. ¿Cuándo ha visto usted, hermano, que en una boda no se reparta por lo menos un refresco? En una boda es una fiesta donde hay comida, donde hay pastel, donde hay refresco, donde la pasamos bien. Entonces, ¿cómo esta gente se atreve? Y por eso Jesús le estaba diciendo, ¿acaso quieren que eso se haga? ¿Por qué? Porque eran gentes que querían imponer sus conceptos espirituales. Pero ¿qué otro concepto vemos acá? ¿Qué otro tipo de personas vemos en el reino de Dios? Déjeme decirle que no todo es malo. Al contrario, el reino de Dios es muy bueno, es mucha bendición poder estar dentro del reino de Dios. Es más, hermanos, es lo mejor que usted puede hacer. Pertenecer al reino de Dios y ser parte activa del reino de Dios. ¿Qué vemos acá? También hay personas, hermanos, en el reino quienes entienden los tiempos de Dios. También hay gente, hay personas, hay hijos de Dios que entienden los tiempos de su Padre, que saben cuándo es el tiempo y saben actuar de acuerdo a ese tiempo. Por eso, hermanos, en Lucas 5:35 dice, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán. ¿Se dan cuenta que Jesús no estaba diciendo, no, nunca se va a ayunar? No, Jesús estaba diciendo, hay momentos en los que se tiene que ayunar. Y Jesús decía, mas vendrán días. ¿Qué quiere decir eso? En ese momento no era tiempo, de tal modo, hermanos, que los entendidos practican la paciencia y la fe. En otras palabras, saben esperar. Y eso es lo que mucha gente de repente pierde, la paciencia y la fe por esperar. Dice por allá una canción, que el que espera desespera. Eso es en el mundo. Pero los hijos de Dios, la espera tiene que ser una práctica de paciencia y de fe. Los entendidos saben practicar la paciencia y la fe porque saben que vendrá un día, dice la palabra. Dice, mas vendrán días cuando el esposo sea quitado. Ellos están diciendo, hay un momento en el que va a llegar ese tiempo. Lo que tienes que hacer es ser paciente y tener fe, creerle a Dios y Dios va a actuar de manera poderosa. Pero ¿qué más vemos acá? Los entendidos, hermanos, están atentos al kairos de Dios. ¿A qué me refiero? Recuerden ustedes que en nuestro mundo, y considerando también la parte de Dios, hay dos tipos de tiempos: el tiempo cronos y el kairos.
El cronos es en el que vivimos nosotros, que es ese tiempo que va pasando, valga la redundancia, cronológicamente. Usted cuando nació apenas tenía un día de nacido, hoy a lo mejor tiene 30, 40, 50 años, quiere decir que ha pasado un tiempo en usted. Ese es el cronos del hombre. Pero Dios no se mueve en el cronos del hombre, Dios se mueve en el kairos. ¿Qué es el kairos? Es ese momento oportuno, ese tiempo oportuno de Dios. ¿Por qué? Porque es verdad, el hombre se mueve en el cronos, por eso el hombre tiene un pasado, un presente y un futuro, mientras que Dios vive en la eternidad, que es siempre un presente. Por eso Él puede saber, conocer tu pasado, tu presente y tu futuro, porque para Él no pasa el tiempo. Ese es el kairos de Dios, y los entendidos saben tomar las oportunidades, saben aprovechar las oportunidades en el reino de Dios. No confundamos las oportunidades que muchas veces el mundo nos presenta o la gente. Estamos hablando del reino, lo que Jesús vino a establecer, el reino del Padre en nuestra vida. Y hay muchos momentos en los que nosotros tenemos que tomar esas oportunidades. Dentro del reino hay gente que sabe que llegará un día, que hay un momento, que entonces yo tengo que hacer uso de lo que Dios me ha dado, tomar, arrebatar esa bendición. ¿Y cuál es la mejor manera de arrebatar una bendición, hermanos? Me acuerdo que una vez estaba en otro lado con otros hermanos y estaban repartiendo unas cosas, y una hermana le arrebató de las manos a otra lo que le había tocado y dijo: yo arrebato bendición. No es eso no es arrebatar bendición, eso es apropiarse de algo que no es tuyo. Arrebatar bendición, hermanos, es cuando usted sirve a Dios sin poner una sola excusa. El dedicarle ese tiempo a Dios y decirle: Señor, soy tu siervo y haz de mí lo que tú quieras. Así se arrebatan las bendiciones de Dios. ¿Qué más vemos? También, hermanos, los entendidos no ven desgracia, sino bendición. Los entendidos no ven desgracia, sino bendiciones en lo que sucede. Por eso es que confían en Dios. En este pasaje que vemos, Jesús les decía: vendrán días en que el esposo les será quitado. Para muchos el hecho de que Jesús haya muerto, para muchos discípulos en su momento, fue una desgracia, se lamentaban. Sin embargo, era la oportunidad de confiar y de creer en Dios. Por eso es importante que nosotros veamos que los hijos de Dios se cumple lo que dice Romanos 8: todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Los hijos de Dios no vemos desgracias, vemos bendición en lo que pasamos. ¿Por qué? Porque confiamos en nuestro Dios, en nuestro Padre. Aquí no era una desgracia que el esposo le sea quitado, hermano. Déjenme decirle algo muy actual. Muchos vieron de desgracia el coronavirus, la pandemia, el que te tengas que encerrar en tu casa, el que ya pierdas tu trabajo, en que tu negocio se cerró, y etcétera, etcétera, etcétera. Tantas cosas que vivimos durante todo este tiempo. Para muchos fue desgracia, pero para los hijos de Dios fue un momento de bendición, porque hoy podemos comprobar que Dios estuvo con nosotros todo este tiempo, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la necesidad. Pudimos comer, pudimos tener un techo donde estar, pudimos ver la mano de Dios en nuestra vida, porque los hijos de Dios no ven desgracia, ven bendición de parte de Dios, porque confían en su Dios, porque saben que todo está en el control y en las manos de Dios. Por eso, hermanos, en el reino de Dios hay también quienes entienden los tiempos de Dios. Este tiempo que hemos pasado es un tiempo de Dios que no debe ser desgracia para nadie, sino debe ser bendición, porque vamos a ver la mano de Dios poderosa, y vamos a ver cómo Dios va a levantar a su pueblo para bendición.
Por eso el día de hoy yo te pregunto, ¿qué clase de persona es usted? ¿Qué clase de persona? ¿En qué grupo pertenece usted? ¿Dónde se encuentra? Es tiempo de que usted reflexione. Y si está en los dos primeros grupos, ojalá en el primero usted cuestione porque usted quiere aprender. Pero más en el tercero, ¿por qué? Porque necesitamos ser hijos entendidos en los tiempos de Dios. Yo le invito a que juntos podamos orar y poner la palabra de Dios en las manos de nuestro Padre para que el Espíritu Santo grabe esta palabra en su corazón y la podamos poner por obra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo que nos has dado, porque nos permite, Señor, abrir tu palabra y encontrar esos misterios, Señor, que nos quieres revelar. Tú estás buscando hijos entendidos en tus tiempos, Señor, que puedan confiar en ti, que puedan aprovechar las oportunidades, Señor, que puedan, Señor, saber esperar, practicar, Señor, la paciencia y la fe, porque, Señor, esperamos ese día glorioso en que tú te habrás de manifestar en nuestras vidas, porque, Señor, tu reino siempre trae bendición. Yo pongo en tus manos la vida de cada persona que el día de hoy me escucha. Que esta palabra quede grabada en su corazón, Señor, y que pueda vivir confiado que tú tienes el control de todo lo que sucede. Señor, trae paz a sus corazones, trae tranquilidad, trae confianza, Señor. Trae sanidad, Señor, a aquellos que están enfermos. Trae solución a sus problemas, Padre. Que tu Espíritu Santo descienda sobre sus vidas, Señor, y les pueda guiar a toda verdad como nos enseña tu palabra. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda, hermanos, seamos de los que entendemos los tiempos de Dios. Tiempos en los que hay que practicar la paciencia y la fe, pero sobre todo que veamos bendición y no desgracias, que veamos la mano poderosa de Dios en cada situación que nosotros transcurramos o vivamos. ¿Por qué? Porque Dios se quiere manifestar en usted y en mí. Que Dios le bendiga y nos vemos para la próxima.